Jerusalén, la ciudad santa, el corazón palpitante de la fe, el conflicto y la historia. Pero antes de que David la conquistara, antes de que se convirtiera en el símbolo del monoteísmo, esta ciudad tenía otros guardianes, un pueblo olvidado por muchos, pero fundamental en la construcción del alma de esta tierra, los jebuseos. Hoy te llevamos en un viaje al pasado, a una época en la que las colinas de Sión eran dominio de una tribu enigmática. ¿Quiénes eran los jebuseos? ¿Qué papel jugaron en la historia de Jerusalén? ¿Y por qué, a pesar de su importancia, han quedado en la sombra? Prepárate para descubrir la historia de una tribu que transformó el destino de una ciudad eterna. ¿Quiénes eran los jebuseos? Los jebuseos son mencionados en las Escrituras como uno de los pueblos cananeos que habitaban la tierra prometida antes de la llegada de los israelitas. Aparecen en varias partes del Antiguo Testamento y aunque su presencia es constante, rara vez se detalla. Según la tradición bíblica, eran descendientes de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé. Esto los colocaba dentro de las antiguas tribus cananeas, pueblos que vivían en ciudades fortificadas y practicaban religiones politeístas. Pero los jebuseos no eran solo otro pueblo más. Su capital era nada menos que Jerusalén, entonces conocida como Jebús. Esta ciudad, que luego se convertiría en el centro espiritual del mundo, fue primero un bastión jebuseo, una ciudad amurallada, construida sobre las colinas, difícil de conquistar y aún más difícil de olvidar. Jebús, la ciudad impenetrable. Jebús no era una aldea cualquiera, era una ciudad fortificada, estratégicamente ubicada sobre el monte Sión. Su posición geográfica la convertía en una fortaleza natural. Colinas empinadas, acceso limitado y manantiales que aseguraban el suministro de agua. No es de extrañar que incluso los poderosos israelitas encontraran difícil tomarla. El libro de Josué relata que, aunque muchas ciudades cananeas fueron conquistadas, los jebuseos permanecieron en Jerusalén por siglos. Su dominio resistió el avance de las tribus de Israel, incluso después del establecimiento de las 12 tribus en Canaán. Era como si la ciudad tuviera un espíritu indomable, y ese espíritu tenía nombre: Jebús. La historia da un giro dramático con la llegada de David, el joven pastor convertido en rey. Después de años de guerras internas y desafíos, David necesitaba una capital neutral, una ciudad que no perteneciera a ninguna tribu. Jerusalén o Jebús era ideal, pero estaba en manos jebuseas. Según el segundo libro de Samuel, los jebuseos se burlaron de David, diciéndole que incluso los ciegos y los cojos podían defender la ciudad contra él, pero subestimaron al hijo de Isaí. David no atacó frontalmente. En su lugar, usó una estrategia brillante. Entró por el túnel del agua
un pasadizo secreto que conectaba con el manantial de Gihón. A través de él, sus hombres lograron infiltrarse en la ciudad y conquistarla. Así, Jebús se convirtió en Jerusalén, la ciudad de David. Pero ¿qué pasó con los jebuseos después de la conquista? Curiosamente, la Biblia no relata una masacre ni un exterminio. De hecho, los jebuseos no desaparecen de inmediato. Algunos estudiosos sugieren que fueron asimilados en la sociedad israelita. Uno de los casos más intrigantes es el de Arauna el Jebuseo, un terrateniente que vendió a David el lugar donde se construiría el altar y más tarde el mismísimo templo de Salomón. ¿Puedes imaginarlo? El sitio más sagrado del judaísmo fue adquirido de manos de un jebuseo. Esto sugiere que, lejos de ser enemigos perpetuos, los jebuseos pudieron haberse integrado en la Nueva Jerusalén davídica, aportando su conocimiento, arquitectura y quizá su espíritu resistente a la identidad de la ciudad. Aunque su nombre casi ha desaparecido de la memoria colectiva, la huella jebusea aún vive. La topografía de la ciudad antigua, los sistemas de agua subterráneos como el túnel de Siloé y las fortificaciones halladas por arqueólogos en la ciudad de David nos hablan de un pueblo ingenioso, resistente, constructor. Algunos arqueólogos incluso creen que parte de las estructuras que se pensaban israelitas podrían tener origen jebuseo, y no podemos ignorar el simbolismo. Jerusalén, la ciudad de paz, fue primero una ciudad jebusea, un pueblo que de alguna manera preparó el escenario para que siglos de historia sagrada se desarrollaran allí. ¿Y si los jebuseos no fueron solo los habitantes de una ciudad? ¿Y si fueron los guardianes de un lugar destinado a la trascendencia? En la historia de los vencedores, los nombres de los vencidos a menudo se desvanecen, pero los jebuseos nos enseñan que incluso quienes pierden una batalla pueden dejar una huella inmortal. Jerusalén no sería lo que es sin ellos. En sus muros vive el eco de sus pasos, en su alma el recuerdo de una tribu olvidada que transformó la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de una ciudad milenaria y al alma de un pueblo casi olvidado. Si esta historia tocó algo en ti, te invitamos a suscribirte a Despierta con Patti, donde exploramos los misterios ocultos de la Biblia, las civilizaciones antiguas y el poder espiritual que conecta cada historia. Hasta la próxima y recuerda, a veces los que parecen olvidados son los que más profundamente han marcado el destino.